Hola a todos, bienvenidos a Electricidad FP. ¿Reconocéis lo que tengo aquí en mi mano derecha? Pues es un dispositivo de protección contra sobretensiones. Vamos a verlo en este vídeo. Las dos últimas semanas y en las próximas hemos estado hablando del teleruptor y de los conceptos de automatismos eléctricos basados en relé. Pues os dejo aquí unos vídeos que hice anteriormente de la mano de Schneider Electric en los que hablé sobre protecciones eléctricas. ¿Gustaron mucho? Pues vamos a seguir con protecciones eléctricas, esta vez con el dispositivo de protección contra sobretensiones. Esta protección eléctrica y este vídeo te interesan si vives en una zona montañosa, en una zona en la que sea habitual que haya tormentas. Sabes que estas provincias vienen marcadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, las provincias con más probabilidad de necesitar protección frente a sobretensiones. Pero sobre todo, recomendación personal, si vives en la costa del Mediterráneo, zona donde tenemos muchísima tormenta eléctrica, es decir, muchos rayos, te recomiendo encarecidamente que instales este dispositivo de protecciones en tu vivienda. Ahora a continuación voy a poner algunos vídeos que hay de los últimos meses, de hace poco, de una tormenta que hubo en Benidorm, y fue muy famosa porque se grabaron varios impactos de rayos en las famosas torres o rascacielos de Benidorm. Si os fijáis, se ve perfectamente el fogonazo que da, y en ese instante, aunque haya pararrayos, es muy probable que se produzca sobretensiones en todas las viviendas de ese edificio. Vamos a ver estos vídeos. Ya sabéis que si esto te pasa, te quedas sin instalación eléctrica, especialmente con todos esos equipos electrónicos que son más sensibles. Es decir, en el momento que cae un rayo es muy probable que televisión, ordenador y otros equipos que tengan dispositivos electrónicos en su interior, te quedes sin ellos. Dios, madre mía, qué horror. Estudiantes, técnicos, profesionales, ingenieros que estéis trabajando con dispositivos de protección frente a sobretensiones. ¿Qué tenemos que tener a mano para saber qué normativa tenemos que cumplir? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por supuesto, el reglamento electrotécnico. Veremos la ITC 23, la que se refiere a este tipo de aparamenta. Decir de forma personal que la ITC 23 se queda corta respecto a los dispositivos de protección frente a sobretensiones permanentes. Todo se está refiriendo a sobretensiones de tipo transitoria. Habrá que ver la guía, por eso digo siempre a mis alumnos, no nos quedemos en las instrucciones, vayamos a la guía, porque en la guía sí que se actualizaron y hay numerosas referencias a las sobretensiones de tipo permanente, es decir, las que suceden cuando se corta el neutro. Y este dispositivo, el Combi SPU de Schneider Electric, protege tanto frente a sobretensiones transitorias como a permanentes. Hablaremos de ello a continuación. Si estáis interesados en los productos que aparecen en este vídeo, siempre tenéis los enlaces de compra aquí abajo en la descripción del vídeo. Además, los productos que salen habitualmente en todos los vídeos de mi canal, como herramientas, libros, todo tipo de aparamenta eléctrica, están agrupados en la página amazon.es/shop/electricidadfp. Os dejo el enlace directo aquí arriba a la derecha. Bueno, pues voy a comentaros qué es una sobretensión. Su propia palabra lo indica. Una tensión mayor de la que debemos esperar, mayor de la tensión nominal. Sabemos que en España, entre fase y neutro, la tensión definida en la red eléctrica son 230 voltios y entre fases 400 voltios. Es decir, toda tensión que supere esos valores no es conveniente para nuestra instalación eléctrica. Sencillo, ¿verdad? Igual que sabemos las sobreintensidades, sobrecargas y cortocircuitos, y lo tenemos muy interiorizado, pues lo mismo con las tensiones o voltajes. No debemos tener sobretensiones. Vamos a ver qué tipo de sobretensiones hay. Las transitorias y las permanentes. Sin gráficas, simplemente hablando, os lo voy a explicar y las vamos a entender perfectamente. Sobretensiones transitorias, como su nombre indica, son las que suceden en un instante muy pequeño de tiempo. Y cuando hablamos de instantes pequeños de tiempo, me estoy refiriendo al orden de microsegundos, es decir, en nada. ¿Qué es una sobretensión transitoria? Pues una sobretensión que sucede en muy poco instante y los causantes son principalmente las descargas atmosféricas, es decir, rayos. Además, también por conmutaciones que haya en la red, siendo esto menos probable,
se producen grandes sobretensiones en instantes muy pequeños. Es decir, en resumen, sobretensiones transitorias son aquellas sobretensiones, por cierto, muy grandes, hablo del orden de kilovoltios, miles de voltios. Pensad si cae un rayo, la energía que porta un rayo, pues estamos hablando de miles de voltios. Por tanto, sobretensiones transitorias son grandísimas tensiones del orden de miles de voltios en un instante muy pequeño, es decir, un rayo o una conmutación de la red. Por otro lado, las sobretensiones permanentes, en mi opinión, poco habituales, pero si suceden casi peores que las transitorias, son aquellas que suceden por rotura de neutro. Si os dedicáis a la electricidad, sabréis que si el neutro se abre, se corta, hay una descompensación de fases. Es decir, una de esas fases, en vez de tener 400 voltios, hablemos, pasará a tener mucho más. Si justo es la fase que llega a nuestra vivienda, de forma permanente y constante, en vez de 230 voltios, pueden estar llegando pues bastante más voltios. No hablamos del orden de miles, pero sí que lleguen 300 voltios, por ejemplo. Podría llegar 300, 400 voltios entre nuestra fase y nuestro neutro, y todos nuestros equipos están preparados para trabajar a 250 voltios. Hasta que no se solucione esa rotura de neutro, esa sobretensión va a permanecer. Por tanto, es sobretensión permanente. ¿Veis las diferencias, verdad? Pues cuando salió este producto, el Combi, en el mundo eléctrico se ha llamado así, hace unos años, fue bastante impactante. Ahora ya se ven, porque combina protección frente a sobretensiones transitorias, que han sido siempre más habituales en el mercado eléctrico, y además combina, nunca mejor dicho, combina, como estaba diciendo, con sobretensiones permanentes. Eso era menos habitual, pues ya las combinaba. Y además integraba las dos protecciones con el IGA, con un magneto térmico para vivienda de tipo general automático, y nos hacía este puente, y como veis, estaba todo combinado e integrado, ahorrando un módulo. Si os fijáis, aquí tenemos 2, 4 y el quinto este en medio de la bobina, 5 módulos. De forma fácil y sencilla podíamos integrar ya todas las protecciones de tipo de sobretensión en nuestro cuadro eléctrico de vivienda. Teníamos, hablo en presente. Tenemos sobretensiones transitorias, aquí la protección, y este único módulo sería la bobina de tipo voltimétrico para la protección de sobretensiones permanentes. Repito, protección frente a transitorias, protección frente a permanentes, y aquí nuestro IGA o nuestro interruptor general de protección frente a sobreintensidades, es decir, un magneto térmico. Ahora, a continuación en el vídeo, vamos a verlo en detalle, haremos primer plano, pero os lo quería presentar así. Aquí no se ve muy bien, pero cogemos el concepto de esa protección combinada de sobretensiones transitorias y permanentes, y integrada además con el magneto térmico general. Muy importante, porque los dispositivos de protección frente a sobretensiones también necesitan estar protegidos, igual que el diferencial. Quien es alumno mío sabe que canso mucho con esto. Los diferenciales, al igual que en este caso los dispositivos frente a sobretensiones, de protección frente a sobretensiones, necesitan estar protegidos frente a sobrecargas y cortocircuitos. Por eso, aguas arriba, necesitarán un magneto térmico. Aquí está todo integrado, y además, con los puentes ya puestos de fábrica, nos ahorramos bastante cableado. Sumado a lo anterior, es decir, la importancia de tener protección frente a los dos tipos de sobretensiones, hay otro concepto importantísimo que creo que mucha gente no sabe, y es el siguiente. ¿Por qué es importante contar con un Combi que integra todas las protecciones? Por lo siguiente, un dispositivo de protección frente a sobretensiones transitorias no está protegido si sucede una sobretensión permanente, y viceversa. Si tenemos un dispositivo de protección frente a sobretensiones permanentes y cae un rayo, es decir, una sobretensión transitoria, tampoco cuenta con la protección, es decir, se van a quemar. Si no tienes la protección total, no van a estar protegidos totalmente. Es decir, estas dos protecciones frente a sobretensiones, tanto transitoria como permanente, al estar unidas, junto con además la protección magnetotérmica, se protegen entre sí. Es decir, ante cualquier tipo de sobretensión,
todos los elementos van a estar protegidos, eso es importantísimo. Bueno, también deciros, no sé si lo sabéis, que si sucede una descarga de tipo atmosférica, un rayo, el dispositivo hace su trabajo, es decir, descarga y toda esa sobrecorriente que se genera se va a tierra, pero él se destruye. Eso no quiere decir que la protección sea negativa, sea mala, sea de baja calidad. Ha hecho su trabajo es desviar toda esa sobretensión y sobrecorriente asociada a tierra, es decir, que esa sobretensión no entre a nuestra instalación. La descarga, la deriva y normalmente se destruye. Frente a sobretensiones de carga permanente, sobretensiones de tipo permanente, no debe destruirse el dispositivo, porque lo que hace es abrir, lo explicaré a continuación, mediante una unión mecánica, la bobina salta, abre liga y entonces toda nuestra instalación está aislada de esa sobretensión de tipo permanente. Bueno, hasta aquí la explicación previa. Vamos a ir a zoom, a primer plano. Quizás ha sido un poco largo, pero yo sé, porque quería comentar, que tanto en formación como en instalación profesional, el dispositivo de protección frente a sobretensiones está algo olvidado. Si los que me seguís os dedicáis a este mundo, sabéis que no se instala demasiado, no se conoce, no se tienen claros los conceptos, como sí sucede con la protección frente a sobreintensidades y frente a contactos directos. Por tanto, creo que era muy importante hacer todos estos hincapiés. Venga, vamos al plano.